Yo traigo un tema hoy que, bueno, en primer lugar, me gusta muchísimo hablar de este tema. Y en segundo lugar, yo creo que lo que nos une a los odontólogos y a los somnólogos va más allá de una poligrafía, porque nos une el sueño como tal. El poder conocer algunas definiciones como tiempo total de sueño, tiempo total de registro, índice de apnea, índice de eventos respiratorios, sueño REM, sueño no REM, parasomnias. Todo esto hace que nosotros podamos hablar un mismo idioma cuando lo que nos interesa es el sueño. Tengo 12 años de dedicarme específicamente a medicina del sueño y obviamente a nivel asistencial a tratar no únicamente la apnea obstructiva del sueño, sino a sensibilizarme con absolutamente todos los trastornos del sueño descritos en la literatura. Bueno, el tema de hoy, utilidad de la poligrafía cardiorrespiratoria para el odontólogo somnólogo, nuestro lenguaje común. Hablo de odontólogo somnólogo porque para que un odontólogo pueda entender poligrafía, tiene que saber de sueño. No tengo ningún conflicto de intereses para hablar absolutamente hoy sobre este tema y creo que ante todo debemos tener a la hora de tratar a un paciente los principios éticos de Helsinki. El bienestar del ser humano debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Nuestra experiencia clínica inicia en el 2010 en Costa Rica. Somos 5 millones de habitantes únicamente. Está basada la medicina del sueño en Costa Rica en la práctica privada prácticamente, pero resulta que también no tenemos, las aseguradoras privadas en Costa Rica todavía no cubren absolutamente ningún trastorno del sueño, por lo que la seguridad social, que es una de las más fuertes de Latinoamérica, con gran orgullo puedo decirlo porque es solidaria y universal, cubre la apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, los servicios de otorrinolaringología, neumología, etcétera, pueden referir a los pacientes a los laboratorios de sueño a nivel privado a través de licitaciones públicas, porque a nivel de la seguridad social no hay todavía personal formado, ni tampoco insumos ni infraestructura para poder hacerle frente a una unidad de sueño a nivel de seguridad social. Desde el año 2010 hemos realizado 13.953 polisomnografías diagnósticas de titulación de noche dividida, 12.428 poligrafías cardiorrespiratorias. Tenemos un equipo de trabajo en donde está el somnólogo, neumólogo, otorrinolaringólogo, odontólogo, somnólogo y psicología para la terapia cognitivo-conductual de los trastornos del sueño, 12 técnicos en polisomnografía y un técnico en electroencefalografía y 2 terapeutas respiratorios. Todo nuestro personal está formado en sueño y además contamos con un neurólogo de apoyo para cuando hacemos electroencefalografías y polisomnografía a la misma vez. Contamos con 3 habitaciones para polisomnografía y 9 equipos ambulatorios de aproximadamente 7 canales. Esas son nuestras instalaciones en San José. Perdón. Como ustedes pueden ver, estas son algunas imágenes de pacientes a los cuales se nos ha permitido tomarles fotografía. Hacemos todos los tipos de estudios de sueño, desde poligrafías ambulatorias de 4, 7 canales, polisomnografías tipo 2, tipo 1, en laboratorio de sueño y ambulatorias también. Y al ser un país pequeño, de una u otra forma nos permite trasladarnos a la casa del paciente fácilmente. Bueno, hablar de SAOS, de síndrome de apnea obstructiva del sueño,
Tenemos que tomar en cuenta que es el trastorno del sueño más frecuente, pero debemos tomar en cuenta también que existe un gran espectro de los trastornos respiratorios del sueño, desde el paciente que únicamente ronca al paciente que tiene resistencia aumentada de vía aérea superior, el paciente que ya tiene apnea obstructiva del sueño y el paciente que tiene incluso insuficiencia respiratoria asociado a la apnea. Cuando nosotros valoramos un paciente con apnea del sueño, debemos tomar en cuenta que no todo es apnea, no todo es SAOS, ni todo lo que observamos en el paciente es obstrucción. Debemos comprender también que hay enfermedad pulmonar crónica, como asma, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, síndrome de hipoventilación alveolar, que deben hacer que nosotros seamos capaces de poder al menos determinar si el paciente que estamos evaluando tiene algo más que un SAOS. Comprender que existen traslapes también. Podemos tener un paciente con SAOS, pero también podemos tener un paciente que tiene otro tipo de trastornos del sueño, como por ejemplo la comorbilidad de apnea obstructiva del sueño y narcolepsia, apnea obstructiva del sueño y demencia, apnea obstructiva del sueño y trastorno del comportamiento del sueño REM, pero además traslapes con enfermedad pulmonar o cardiopatías. Entonces, ¿qué valorar cuando nosotros hemos realizado una polisomnografía? O por ejemplo, si ustedes como odontólogos han hecho un tamizaje de evolución en un paciente con apnea del sueño. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo primero que debemos preguntarle al paciente cuando le retiramos el polígrafo? Nosotros preguntamos primero cómo durmió, cómo siente el paciente que durmió. Porque recordemos que es un estudio ambulatorio que no es monitorizado, que no ha tenido soporte durante la noche por parte de un técnico. Y el paciente, si nos dice que durmió mal, en muchos de estos equipos no contamos con canales de sueño para poder saber cómo durmió el paciente, ni tampoco tenemos el botoncito para que el paciente nos pueda decir si estaba despierto o dormido en el momento en que inició el registro o si se levantó al baño. Entonces, la calidad subjetiva de sueño que el paciente nos indique que tuvo, para nosotros ya nos debe desde ese momento hacer saber o predecir si esa poligrafía va a ser un estudio significativamente diagnóstico o no. Otro aspecto que debemos evaluar, y créanme que a nosotros nos llegan muchos estudios que incluso cuando nos llegan, yo digo, ¿quién pasó la calidad de este estudio? Porque nos llegan registros de 3 horas, 4 horas. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver cuando nos llega a nosotros una poligrafía o cuando la estamos nosotros revisando, qué tiempo de registro total tuvo este estudio para ver si va a tener significancia a nivel clínico. Luego, muchos de estos equipos nos permiten observar también en qué porcentaje hubo integridad de las señales durante la noche. Si hubo algún canal que estuvo ausente durante la noche o en un porcentaje de tiempo significativo, para nosotros prácticamente ese estudio debe ser repetido. El índice de apnea y hipopnea o el índice, por ejemplo, de disturbio respiratorio. Bueno, nosotros tenemos siempre que evaluar con este parámetro qué severidad tiene el paciente, si es leve, moderado o severo, pero también tenemos que aprender a observar que en alguna parte del reporte dice el tipo de apneas y el porcentaje, si son centrales, obstructivas, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces reporta un alto porcentaje de apneas indeterminadas. Y hay pacientes tratados con apneas indeterminadas y con decisiones de tratamiento sobre apneas indeterminadas. Y debemos tomar en cuenta que a pesar de que estos equipos tienen un sistema automatizado de revisión, pues tenemos que aprender nosotros como odontólogos, somnólogos o como médicos somnólogos a irnos directamente a las señales. El hecho de que un estudio se llama poligrafía significa muchos grafos, muchas señales. Y nosotros debemos aprender a manejar el software de tal forma que podamos ingresar y poder determinar si una apnea tiene la duración correcta,
para poder estadiarla como tal. Si consideramos que existe una correlación clínica de la parte obstructiva o central con el canal que vemos a nivel de esfuerzo, etcétera. Entonces, tenemos que aprender no solo a ver el reporte automatizado, sino que cuando hacemos sueños debemos aprender a determinar y a, de una u otra forma, poder interpretar cómo se observan estas señales. La oximetría. Bueno, debemos tomar en cuenta la edad del paciente. A veces esperamos oximetrías mayores de 90% en pacientes adultos mayores de 85 años. Y desde ahí debemos determinar cuál es la saturación basal que esperamos para ese paciente. Para nosotros no decir que es un paciente que está con una hipoxemia basal, por ejemplo. También ver cuál es la saturación basal de ese paciente desde el inicio. Poder definir el nadir, que es la saturación más baja. Pero no solo eso es importante, sino también cuál es la frecuencia de esa desaturación nadir, el índice de saturación total y la saturación promedio de ese paciente. Nosotros a veces tenemos pacientes leves en índice de apnea y hipopnea, sin embargo el índice de saturación es elevado, o por ejemplo el nadir de la desaturación es muy significativo, y esto a nosotros nos hace tomar algunas decisiones diferentes al solo hecho de tomar en cuenta el índice de apnea y hipopnea. Algunos de los equipos que se usan para poligrafía nos permiten no solo definir la frecuencia del ronquido en cuanto al porcentaje del tiempo total de registro, sino que también nos permiten identificar la intensidad del ronquido. Los arousals, que hablamos de activación simpática, que básicamente también tenemos que definir si son alertamientos de origen respiratorio versus no respiratorios. Los arousals, muchos equipos lo dan basados en movimiento o actigrafía, pero no necesariamente tenemos canales de electroencefalografía para poder determinar que estos arousals en realidad están existiendo. Entonces, muchos de ellos se hacen de una u otra forma porque se infiere que están ocurriendo. La frecuencia cardíaca es importante tomarla en cuenta, tanto la basal como el promedio en sueño, pero sobre todo para que nos ayuden a determinar también si el paciente está siendo deeper o non-deeper desde el punto de vista de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en mínimas y máximas a lo largo de la noche. Y luego muchos de los equipos tienen canales de actigrafía, algunos no, y estos canales de actigrafía nos permiten determinar, por ejemplo, si el paciente está haciendo demasiados cambios posicionales, si el paciente tiene movimiento asociado a otra razón o justificación que se deba inferir, o simplemente si los cambios a nivel de actigrafía son secundarios, por ejemplo, a los cambios posicionales. ¿Cuáles variables debemos nosotros considerar? Bueno, la saturación basal baja, como lo dije antes, tenemos que tomar en cuenta la edad, la altitud, y también, por ejemplo, si un paciente empieza con una saturación basal baja y por edad no debería tenerla, nos tiene que hacer sospechar otras patologías. O si, por ejemplo, el índice de apnea y hipopnea no necesariamente corresponde al índice de saturación, o si por lo contrario tenemos un índice de desaturación mayor que el índice de apnea y hipopnea, debemos entonces valorar cardiopatías, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar de fondo. O sea, debemos tener la sensibilización para entender que existen otras cosas más allá del SAOS que puede tener este paciente. Con respecto a las apneas, cuando hacemos una valoración de las apneas a través de poligrafía, debemos tomar en cuenta si el hallazgo es veraz o no. ¿Por qué? Porque muchos de estos equipos no tienen bandas de esfuerzo. Entonces, pregunto, ¿será fácil o predictivo poder determinar una apnea obstructiva si no hay canales de esfuerzo? ¿Será fácil determinar las apneas centrales? ¿Serán hallazgos veraces? Cuando no sabemos si el paciente está despierto o si el paciente además tiene una insuficiencia cardíaca o una alteración neurológica o neurodegenerativa, o si los eventos centrales pueden ser secundarios a incrementos de la presión del CPAP.
De igual forma, las mixtas y las indeterminadas, o sea, siempre debemos tratar de irnos al registro y poder observar las señales adquiridas, pero sobre todo saber cuáles son las limitaciones de la poligrafía cardiorrespiratoria para poder determinar el hallazgo veraz de algunas de las señales a nivel de sueño. Otros aspectos a considerar. Si tenemos ausencia de ronquido, y esto es algo que a veces decimos, este paciente ronca poco, qué raro, pero tenemos un índice de apnea y hipopnea súper elevado. El paciente que tiene apnea obstructiva severa va a roncar menos que el que tiene apnea obstructiva leve. ¿Por qué? Porque pasa en un colapso total más que en un colapso parcial y no tanto generando eventos de ronquido. Entonces, mucho cuidado con este hallazgo, porque el hecho de que una vez nos llegó un paciente que había aumentado 15 kilos de peso durante la pandemia y la esposa nos dijo, lo raro es que dejó de roncar. Pero para nosotros no nos sonó raro, ¿no? O sea, para nosotros era claro lo que estaba pasando y se hace el screening y obviamente había incrementado el índice de apneas de forma muy significativa. Luego también la valoración de la posición yo considero que es importantísima porque muchas veces le ponemos al paciente tratamiento, le ponemos un CPAP o le ponemos un dispositivo de avance mandibular o se le hace cirugía cuando en los estudios de sueño observamos prácticamente que la patología es dependiente de posición supina. Entonces creo que también tenemos que hacer una medicina basada en la evidencia, en lo que estamos observando en el paciente y probablemente ese paciente en lugar de ponerle un CPAP o ponerle un dispositivo de avance mandibular, debemos tal vez inicialmente tratar la terapia posicional y ver si es factible que el paciente pueda mantener una posición X durante el mayor porcentaje de la noche. Yo sé que esto es difícil, porque ya cuando el paciente está dormido hace cambios posicionales de forma involuntaria y también el ponerse una pelotita atrás en la espalda o usar algún tipo de sensor a nivel de la muñeca para cambio posicional no va a favor de una adecuada continuidad del sueño. Sabemos que muchos de los pacientes tamizados con poligrafía tienen un subregistro del índice de apnea y hipopnea por una sencilla razón. Utilizamos el tiempo total de registro y no el tiempo total de sueño. Entonces, cuando hacemos la división de la cantidad de eventos obstructivos que se observan en una noche, o de eventos centrales, o de cualquier tipo, y los dividimos por un tiempo total de registro, que pueden ser 8 o 7 horas, no nos va a dar el mismo índice de apnea y hipopnea que cuando tenemos la capacidad de saber cuál fue el tiempo total de sueño del paciente a través de polisomnografía y en donde sabemos que en lugar de 7 horas de registro, el paciente durmió únicamente 4.5 horas. Esto sí que cambia de forma definitiva el índice de apnea y hipopnea y, por ejemplo, para nosotros es significativo porque si nos vamos al Task Force o algunos protocolos de manejo en donde determinamos que un paciente con índice de apnea y hipopnea leve puede usar un dispositivo estimulador neuromuscular o que el paciente solo con apnea leve o moderada puede usar el dispositivo DAM. Entonces quiere decir que estamos de una u otra forma haciendo terapias basadas en la ocurrencia y no en la evidencia, porque el índice de apnea y hipopnea cambia cuando usamos poligrafía en lugar de polisomnografía. Obviamente los costos son elevadísimos, eso lo sabemos. En Costa Rica el tiempo de espera para una polisomnografía en este momento es de 9 meses y sé que por ejemplo en países como Canadá va más allá de 36 meses, no sé cómo estará aquí en España, pero también el costo es elevadísimo en relación a los estudios de tamizaje, pero lo que debemos comprender es que los estudios de tamizaje bajo ninguna circunstancia deben sustituir al gold estándar de la polisomnografía. Por otro lado, ¿por qué ocurre todo esto? Porque hay un subregistro de canales. ¿Por qué la poligrafía es más barata? Porque tenemos menos canales, porque no es monitoreada, porque el paciente se lo autoadministra. Entonces, en este sentido sabemos que hay una serie de controles que no se dan en las poligrafías ambulatorias.
Sinceramente nosotros lo usamos muchísimo poligrafía también, pero lo utilizamos más para darle continuidad al paciente. Por ejemplo, el paciente que tiene un SAOS que fue operado, porque consideramos en el equipo de trabajo que la cirugía podía ser un factor colaborador para el paciente, pues obviamente luego hacemos un estudio de sueño control, que normalmente vamos a decidir una poligrafía, pero teniendo ya una polisomnografía basal inicial antes del inicio del tratamiento del paciente. Lo mismo lo usamos para titular dispositivos de avance mandibular, tomando en cuenta que no siempre, aunque lo intentemos, vamos a llegar a la terapia óptima del control del 85% de la patología. Pero yo creo que es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Un paciente que no puede usar CPAP, tenemos que ver qué le ofrecemos, pero algo debemos ofrecerle, algo que pueda utilizar. Y tratar de disminuir el índice de apnea y hipopnea que tiene el paciente y de impactar de alguna forma su calidad de vida. Con respecto a un artículo de la American Academy of Sleep Medicine sobre los cambios a nivel posicional en el paciente y sobre el uso de los Home Sleep Apnea Test, o también llamados Out of Center Sleep Tests. La apnea obstructiva del sueño y el ronquido requieren un adecuado diagnóstico y valoración clínica. Los análisis automáticos no sustituyen los métodos diagnósticos adecuados ni deben ser utilizados en pacientes asintomáticos ni en pacientes complicados. Y dentro de las complicaciones que vienen implícitas hablamos del paciente diabético, del hipertenso, del cardiópata, del paciente con enfermedad pulmonar, del obeso, del paciente con arritmias cardíacas. Entonces a todos estos les llamamos pacientes complicados. Y también pacientes con hipersomnia diurna excesiva. Por lo tanto, si vemos esto, que obviamente no es solo definido por la American Academy, yo creo que está también dentro de los protocolos de manejo a nivel europeo, pues sabemos que prácticamente a los pacientes a los que les deberíamos hacer poligrafía es al mínimo, porque la mayoría de nuestros pacientes ya tienen algunas comorbilidades, además de la apnea obstructiva del sueño. Y lo más importante, no deben ser utilizados como base para tomar decisiones específicas inicialmente en el paciente. Y pueden poner en riesgo la vida del paciente o llevarnos a un cuidado subóptimo del mismo. Como todos sabemos, la apnea obstructiva del sueño conlleva una serie de comorbilidades que incrementan el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por lo tanto, debemos ser muy responsables en el manejo de estos pacientes. ¿Cuál es nuestro enemigo silencioso? Bueno, sinceramente, creo que este es un criterio en parte mío, pero también basado en la literatura. Los softwares automatizados para mí son el enemigo principal de todo esto, porque es como hacer un electrocardiograma con una interpretación que sale del electrocardiograma de un infarto transmural, etcétera, ¿verdad? Y cuando llevamos el electrocardiograma donde el cardiólogo y nos hacen un ecocardiograma, nos damos cuenta que nada ha pasado. Yo creo que parte de lo que ocurre con las poligrafías y con los softwares automatizados es que las personas que ignoran en alguna medida el manejo del sueño se sienten cómodas y tranquilas ante la ignorancia de no saber cómo manejar a estos pacientes y confiar 100% en los estudios automatizados. Por otro lado, el personal de salud no médico, no sé si a ustedes les pasa acá, a nosotros en Latinoamérica hay una gran intrusión de personas que hacen una rotación de una semana, que van a un seminario de 3 días, pero que en realidad no tienen un entrenamiento formal. Y yo creo que parte de lo que debemos contemplar es que si nos gusta el sueño, ese es el inicio de que nos gusta el sueño, pero debemos seguir profundizando en nuestro conocimiento a través de los años y sobre todo leyendo y estudiando y, como decía el doctor Peña, seguir aprendiendo. Por otro lado, personal de salud no certificado
Costa Rica es el único país de Latinoamérica en este momento en el que el Colegio de Médicos y Cirujanos tiene la subespecialidad incorporada como tal, aunque no se hace en el país y hay que salir. Se tiene que tener un entrenamiento de 2 años para poder ejercer la medicina del sueño en el país. Y yo creo que ustedes a nivel europeo también se han encargado de hacer todos los procesos de certificación posibles y de tener una federación tan fuerte como la que tienen, y sobre todo que dentro de las diferentes ramas de la medicina del sueño ustedes se han encargado de poder certificar a las personas. Y de igual forma ocurre en Brasil, hay un proceso actualmente en Colombia igual, y yo creo que antes de no dejar a las personas hacer sueño, tenemos que enseñar a hacer sueño de forma correcta. Y por último, vigilar de esta forma la calidad y nivel de los entrenamientos y certificaciones. Pero sobre todo creo que nos tiene que regir la ética, saber que tenemos un techo, hasta dónde llega nuestra parte en la medicina del sueño, hasta dónde llega el actuar del odontólogo, del psicólogo, del médico, del otorrino, del neurólogo. En otro artículo que se llama Predictores de apnea obstructiva del sueño en los Home Sleep Apnea Test, podemos decir igual, la polisomnografía sigue siendo el gold standard. Hay que tomar en cuenta algo muy importante y fue lo que me llamó más la atención de este artículo. Resulta que hay un efecto laboratorio y los que hacemos sueño en laboratorio lo sabemos, y aunque tratemos de controlar el ruido, el nivel acústico, la iluminación, etcétera, pues obviamente el paciente duerme lleno de cables en una cama que no es la suya y prácticamente obligado a estar en un ambiente que es poco familiar. Obviamente nosotros tratamos de reducirlo diciéndole al paciente que llegue mucho tiempo antes, tratamos de que tenga libros para leer, etcétera, y de tener un buen ambiente para que él se sienta como en casa, pero aún así hay una variabilidad noche a noche que no podemos quitar de nuestras mentes. Y también que cuando hacemos estudios de polisomnografía, algunos pacientes, a pesar de que se les dice que pueden hacer cambios posicionales, se sienten sumamente rígidos y prácticamente utilizan casi que la posición únicamente supina para dormir. Entonces, obviamente, todos estos efectos hacen también que muchas veces tengamos polisomnografías negativas o digamos que con índices de apnea y hipopnea disminuidos por la arquitectura del sueño que presentó el paciente esa noche específicamente, o más bien incremento de la apnea y hipopnea por la posición supina, ¿verdad? Hay muchas variables que entran a colación acá, pero lo más importante es que el Home Sleep Apnea Test de una u otra forma nos permite convertir el dormitorio del paciente en un laboratorio de sueño a pequeña escala. Le permite al paciente tener más cambios posicionales y además nos permite valorar esta variabilidad a un menor costo. Me refiero a la variabilidad noche a noche. Entonces, este estudio habla de que la poligrafía puede ser un método de screening cuando una polisomnografía es negativa o en la que quedamos con ciertas dudas. Podemos enviar una poligrafía posterior a la polisomnografía para poder determinar de una forma más adecuada esta variabilidad en el paciente. Obviamente con las limitaciones que ella tiene también. En el manejo de la apnea obstructiva del sueño, se puede utilizar el Home Sleep Apnea Test a través de un médico capacitado, certificado, que pueda utilizar el Home Sleep Apnea Test como seguimiento, que eso ya lo estábamos comentando anteriormente. Entonces, todo paciente intervenido por SAOS de cualquier forma, porque estamos acostumbrados a recibir pacientes en las clínicas de sueño ya tratados con cirugía o con un dispositivo de avance mandibular puesto, con un CPAP sin presión titulada, vemos de todo. Entonces, todo paciente intervenido por SAOS o por ronquido requiere ser reevaluado para determinar síntomas residuales asociados al trastorno respiratorio e incluso cuáles fueron los cambios a nivel cognitivo que tuvo el paciente y a nivel de la somnolencia. O sea, estamos obligados a darle seguimiento a nuestros pacientes.
y no solo clínicamente. Porque como todos sabemos también el SAOS, la correlación clínica que tiene muchas veces es del 50% únicamente y otros pacientes los encontramos en hallazgos polisomnográficos, como hallazgos incidentales. Entonces estamos obligados a darle continuidad al paciente, pero no solo subjetivamente, no solo evaluando la escala de somnolencia de Epworth o con una escala de Pittsburgh, sino que estamos obligados a objetivizar el cambio que el paciente tuvo tras la terapia que definimos y además poder brindarle al paciente otro tipo de terapias que ayuden a corregir la patología que quedó residual. De otro modo, deben ser entonces redireccionados a otras opciones complementarias de tratamiento y no es inusual que veamos a un paciente que después de operado termina utilizando CPAP o a un paciente que usa dispositivo de avance mandibular y CPAP. Hay una clasificación, no sé si ustedes todos la conocen, es una clasificación sobre los out of center sleep tests y básicamente se basa en que los equipos tienen canales para sueño, para observación de los aspectos cardiovasculares o variables cardiovasculares, oximetría, posición, esfuerzo, respiratorio, y a esta clasificación se le llama Scoper. Entonces resulta que, por ejemplo, podemos observar ahí cómo dependiendo del tipo de canales que tiene, el paciente va cumpliendo la clasificación del Scoper, o puede que no tenga la S de Sleep, entonces solo es Cooper, ¿verdad? Entonces, todos los equipos, por ejemplo, de poligrafía y de polisomnografía, se basan en este sistema de categorización. Parámetros a reportar en un Home Sleep Apnea Test. Aquí depende de si tenemos un Home Sleep Apnea Test que tiene, por ejemplo, únicamente flujo y esfuerzo respiratorio. Debemos prácticamente por recomendación siempre poner el tipo de dispositivo que se está utilizando, me refiero al equipo, hora de inicio y término del registro para tener un tiempo total de registro, tipo de sensor de flujo utilizado. Esto básicamente si tenemos tanto el termistor como el flujo de presión, esa es la recomendación, que existieran los dos sensores. Sin embargo, si existe solo uno, pues es mejor que no registrarlo. Saturación de oxígeno es recomendado, frecuencia cardíaca o derivada de pulso a través de pulsioximetría es también recomendado. La posición, el botón de dormido despierto es opcional, así como el ronquido. Y el scoring de los eventos, si el sueño es registrado, o sea, si tenemos sleep directamente a través de algún canal de EEG, entonces, en ese caso, si el sueño es registrado en la hipopnea, sí podemos utilizar también el parámetro del arousal o el alertamiento como parte de la clasificación de las hipopneas, además de la desaturación de un 3%. Tenemos también los Home Sleep Apnea Test con tanometría arterial. Básicamente el esfuerzo y el flujo están medidos a través de tanometría arterial. O sea, se subrogan o de una u otra forma se está infiriendo que esto está ocurriendo a través de los softwares que se utilizan. Nosotros los utilizamos bastante, la verdad, porque son súper cómodos de utilizar y además requiere incluso que el paciente se lo pueda poner solito sin un técnico que le explique ni cómo ponérselo, porque es tan sencillo que el paciente lo puede hacer solo. Aquí podemos ver un paciente, vean la incomodidad o la forma en que duerme, el incremento en el movimiento, y sin importar si usamos un CPAP o un dispositivo de avance mandibular, tenemos que tratar de llegar a esto. Ahí vemos en la polisomnografía, justamente aquí, ¿verdad? Los eventos de apnea. Ese es ese paciente que vieron anteriormente. Y esa noche se decidió ponerle un dispositivo de presión aérea positiva no invasiva.
y vemos cómo el paciente duerme tranquilo. Yo creo que esto es parte de la calidad de vida en la que debemos impactar a los pacientes. Y cuando vemos en la polisomnografía, observamos cómo a través del flujo del CPAP que vemos acá, ya vemos prácticamente ciclos respiratorios completos, impacto en la saturación de oxígeno, en la frecuencia cardíaca del paciente y en la arquitectura del sueño. Analicemos entonces este cuadro resumen. Este cuadro resumen es de una polisomnografía en donde aquí tenemos al paciente, esta primera línea que vemos aquí es la línea de saturación de oxígeno. Vemos cómo este paciente llega a niveles de hipoxemia nocturna muy significativos, muy significativos. Esto que vemos aquí en azul son los ronquidos, los movimientos de las piernas, los arousals o alertamientos. Vemos también los eventos de apnea e hipopnea. Y vemos aquí el hipnograma. Justamente en la polisomnografía esto es parte de lo que podemos observar, esta integración de las señales. A este paciente se le decide poner, iniciamos con CPAP, esto es una titulación en laboratorio de sueño, y posteriormente, debido a que persiste hipoxémico, persiste con los eventos obstructivos y ya vamos con prácticamente 16 centímetros de presión aérea positiva no invasiva, se decide hacer el cambio a BiPAP. Entonces vemos un cambio en la oximetría, en la eliminación de la broncopatía, ya no hay arousals o alertamientos y a pesar de que hay algunos eventos residuales, al final del estudio no hay absolutamente nada. Y también debemos contemplar cuando en algunos pacientes no podemos llegar a la terapia óptima porque implicaría incrementar demasiado la presión positiva. Entonces, como les decía al inicio, debemos hablar un mismo idioma y ese mismo idioma tiene que impactar con lo que hagamos, con cualquier intervención que hagamos, el índice de apnea e hipopnea del paciente, el índice de desaturación, los niveles de hipercapnia, o sea, presión parcial de oxígeno y de CO2, índices de alertamientos, presión arterial sistémica, frecuencia cardíaca y variabilidad normal durante la noche, tiempo total de sueño y la calidad de sueño e impactar la disminución en la somnolencia. O sea, prácticamente lo que buscamos con el tratamiento es disminuir la activación simpática que ocurre en estos pacientes y de esta forma entonces revertir todo el proceso cardiometabólico generado en el paciente. De esta forma reducimos el riesgo cardiovascular, riesgo de arritmias, porque resulta que cuando tenemos apnea hacemos cambios en la presión intratorácica que van generando remodelación tanto a nivel atrial como ventricular y esto es generador de arritmias. Impactamos el riesgo de stroke o de enfermedad cerebrovascular o infarto cerebrovascular, así como de infarto agudo al miocardio. Se disminuyen los mediadores de inflamación y de radicales libres, la disminución en los niveles de marcadores procoagulantes y de inflamación, así como los niveles de glicemia y metabolismo de los lípidos. Y de otra forma, también resulta que hay una correlación importantísima entre la depresión y la ansiedad y la apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, mejoramos también los trastornos del ánimo en el paciente, las respuestas a tratamientos psiquiátricos y al nivel de somnolencia, disminuyendo el riesgo de accidentabilidad tanto laboral como de tránsito. Objetivo final y conclusión. Hay que hacer medicina basada en la evidencia y no en lo que se nos ocurre. Y esto solo lo podemos hacer objetivizando lo que vemos en el paciente. Debemos aplicar la medicina del sueño con personal altamente entrenado. Esa es nuestra responsabilidad. Debe ser interpretado todo aquel estudio de sueño y validado por un médico especialista en medicina del sueño para poder hacer correlación clínica. No debe utilizarse nunca la poligrafía como un diagnóstico inicial, a pesar de que sea eso lo único que tenemos en nuestras manos. No debe indicarse en pacientes asintomáticos o con comorbilidades.